Bueno, pues muy buenas tardes a todos los asistentes a esta casa, a la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla. Sean bienvenidos a esta charla coloquio, que además tendrá presente la presentación del libro El Eslabón de Chihuahua, cuyo autor, Miguel Ángel Santiago, me acompaña en mi izquierda, y el editor, a mi derecha, Daniel Moscugat, que representa a la editorial Elbo, que ha sido la que pues ha lanzado esta novela tan maravillosa que desde luego a mí personalmente me ha embaucado y me ha hecho de verdad hacer una reflexión bastante amplia, como hemos comentado anteriormente en la grabación del programa de radio y como ahora comentaremos con ustedes en esta tarde. Fíjense que normalmente en esta magna casa, 5 veces centenaria de la Facultad de Derecho, solemos hacer presentaciones de libros jurídicos. También hay excepciones con la presentación de algún libro que se hace dentro del club de lectura de nuestra aula de cultura y también otras obras también un poco musicales que la embarcamos porque la acotamos dentro también de las otras actividades que se llevan a cabo dentro de dicha aula. En la tarde de hoy, bueno, pues a mí me llegó por casualidad esta novela hace unos meses y dije, indudablemente tenemos que ponerla encima de la mesa. ¿Por qué? Bueno, pues porque es una novela atractiva, es una novela que, como decía anteriormente, llama a la reflexión ante un asunto de índole internacional y mundial, como ha sido la pandemia de la COVID-19, y por qué no mirar a futuro con los planteamientos que ahora mismo tenemos de incertidumbre en todos los escenarios internacionales, desde un punto de vista económico, social, migratorio, de nueva conformación geopolítica del mundo y que, bueno, pues nos llama a hacernos varias preguntas sobre hacia dónde vamos o hacia dónde va el mundo en este sentido. Como les decía, su autor, Miguel Ángel Santiago, que bueno, pues, he tenido el placer de conocer personalmente, bueno, pues yo le pediría que nos dejara un poquito, antes de entrar en esa charla coloquio, querido Miguel Ángel, que nos dejara un poquito qué hace atractiva esta novela. Pues yo creo que la hace atractiva, que es divertida y que es distópica, digamos, es un poco lo que por suerte no fue, pero podría llegar a ser. Te contestaba así a bote pronto, pero claro, antes quería haberte dado las gracias por la invitación a ti y a la Facultad de Derecho y a todos los asistentes que estáis aquí. Como dije al principio, para mí es un privilegio no solamente estar aquí en esta facultad, sino también una suerte porque yo soy de Sevilla y nací a poco más de 500 metros de la facultad. Pues esto es que las novelas se escriben para que la gente se divierta y lo pase bien y tenga pase un buen rato, ¿no? Al margen o independientemente del tema del que se trate, y obviamente pues hay muchos temas. Esto es un thriller, ese es digamos, sería un poco donde se embarca, con muchos componentes divertidos, que algunos son reales y otros pues no son ficción porque son personajes que son inventados. Pero para no enrollarme y decir toda una palabra, divertida, entretenida, que yo creo que es lo que el público hoy busca, pasar un buen rato y si además se hacen algunas preguntas, ¿verdad?, que luego podemos plantear, pues mejor. Tampoco tiene más pretensiones que esa. Quisiera antes también de continuar y bueno, de hacer varios planteamientos que incluso lo podemos hacer, la suerte de ser poquitos es que podemos hacer una charla coloquio no desde la mesa, sino con todos los asistentes a este acto. Querido Daniel, también bienvenido a esta casa. Tú desde el punto de vista de la edición, de la empresa, del emprendedor que apuesta por esta novela, ¿qué es lo que has visto? ¿Qué es lo que pudiste ver cuando la leíste en primer lugar? Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a la Facultad de Derecho por haber acogido esta charla de coloquio y por la que basamos en la presentación del libro de Miguel Ángel, porque viene sobre todo a colación a la situación actual en la que no quiero entrar en materia de lleno, pero para hacer un poco ese preámbulo, ¿no?, sobre lo que me has preguntado.
Y una vez leída la novela, lo primero que me planteo, lo primero que le pregunté a Miguel Ángel es si esto era verdad. Es decir, oye, esto que se ha planteado aquí en la novela es verdad. Es decir, podría ser un escenario cierto, aunque ya tengamos conocimiento de lo que ha supuesto el COVID para todos nosotros, pero en un futuro, ¿podría ser esto un escenario realmente verídico? Como para... Y a partir de ahí, bueno, evidentemente es una novela que se lee muy fácil, porque es muy entretenida, porque tiene mucho dinamismo, tiene muchos personajes que inciden independientemente de lo que es el argumento principal, pero todas sus ramificaciones van hacia un mismo lugar, ¿no? Entonces, ese, entre comillas, culebrón, ¿no? Que se va ramificando, que parece que se va diversificando y al final termina siendo en un embudo lo que es el resultado final de la novela. Y me pareció muy interesante y sobre todo muy actual, no solo por lo que ya conocemos, sino por la posibilidad de lo que se avecina, según la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Entonces, fue todo un punto, ¿no? de circunstancias que me hizo plantearme que creo que en base a la filosofía de lo que es la editorial, es decir, apostar no solamente por lo, entre comillas, comercial, sino por lo que puede aportar. Que haya posibilidad de aportar algo nuevo, algo en relación a lo que es la actualidad o incluso, aunque nos traigamos de lo que es la actualidad, que el contexto histórico que cuente sea algo posible en lo que es la realidad, en la que es la actualidad. Perdón. Y creo que cumplía con crecer todas las expectativas de lo que supone la ideología de la editorial a la hora de seleccionar obras para publicar. Qué bueno. Yo, fíjense que soy de los que me planteaba cuando fue la pandemia de la COVID-19 que, bueno, no había ninguna conspiración judeo-masónica que no hubiese llevado a aquella situación. Yo creía, bueno, sí, que había sido un accidente y, bueno, me lo planteaba como algo que había ocurrido y ya está, como tanto hecho ha ocurrido a lo largo de la historia de nuestro planeta, sobre todo especialmente en los 2 últimos siglos. No me había planteado nada más allá de, bueno, pues de la repercusión que indudablemente tuvo en todos los ámbitos sociales, sanitarios, económicos, en términos mundiales. De hecho, hemos vivido la situación económica que hoy día vivimos de descontrol a multibanda total y absoluta, viene provocada por tiempos de la pandemia. Y además viene provocada, si atendiéramos a esta situación y si atendiéramos a esta distopía que se marca en el libro, donde Rusia y China pueden parecer uno de los 2 focos, de los 2 polos de enfrentamiento. Ojo, China ha sido el principal país, uno de los principales países que ha sufrido las repercusiones económicas negativas de la pandemia de la COVID-19. Por tanto, en cierta manera, sería un poco contradictorio que si China está liberando ese virus arbitrariamente, sea el que ha tenido uno de los países que más perjuicios económicos ha tenido. Además, no solamente desde un punto de vista de las fronteras y de la privación, de la privación de libertad dentro de los ciudadanos chinos. Bueno, tiene muchos tipos de privaciones y de libertades los ciudadanos chinos, pero en el caso de los movimientos y de los movimientos económicos ha sido especialmente notable. ¿Qué es lo que me lleva a mí a plantearme esto? ¿China de verdad organizó esa pandemia o fue una distopía accidental? Ojo, tendríamos que verlo. Me lleva también a la segunda pregunta, que es que la paralización de China acaba provocando una crisis económica muy grande en Occidente. ¿Por qué? Porque la paralización de los puertos chinos provoca la llegada de los chips a todas las maquinarias europeas y americanas y eso acaba concatenándose con un proceso inflacionista de unas magnitudes que no se habían visto en casi 50 años, desde la estanflación de los años 70. Ojo, a lo mejor
ese mismo argumento está sirviendo a favor también, porque ha generado una crisis económica durante el 2021 y durante el 2022 en Occidente. Una crisis económica que ha desembocado en una hiperinflación, un descontrol a multibanda de la economía. Sin embargo, ahora mismo, de manera contradictoria, a su vez, tercera contradicción que me lleva a la tercera pregunta, es que estamos en un momento de tal descontrol económico, de tal burbuja económica, que ¿qué va a ser lo que la frene? No la ha frenado la guerra de Ucrania, no la ha frenado la guerra de Israel, a pesar de ser el lobby judío uno de los más importantes en términos mundiales. ¿Será una nueva pandemia la que frene este descontrol económico que viene ocasionado por las tres preguntas anteriores, desde el principio por China? Pues todo eso me lo ha hecho preguntarme la novela. Gracias, Javier, por ese marco, ¿no? Ese marco general que efectivamente es así. A ver, yo creo que lo que debemos ser conscientes es que estamos en plena guerra híbrida. Hay modelos de guerra ya no convencionales, pero que los vemos todos los días. Hay una lucha internacional cibernética por el control de datos, hay una lucha de ingeniería social, hay una lucha también de colonización, como está haciendo China, decíamos antes, su manera de colonizar ahora, ¿no? Que es, como probablemente ustedes saben, China tiene el 30% de la deuda pública de Estados Unidos, pero además es propietaria de prácticamente todo África y de sus recursos naturales, y además tiene 1.500 millones de personas. Esa es una parte de digamos, ¿no? De cómo se está cambiando el modelo hegemónico occidental por un nuevo modelo hegemónico que obviamente no será de Occidente si pensamos a 50, 100 años. ¿Qué tiene que ver eso con la novela? Pues la novela introduce el factor de el posible uso de armamento biológico o de armas biológicas, y en el caso de este relato, pues de un virus en concreto que se pueda manejar, pero que tenga unos niveles de letalidad y unos niveles de contagio que sea imposible controlarlo mediante vacunas, y que además se puede usar a medida. Esto puede parecer fantasía. Bueno, métanse ustedes en Google y tecleen OMS factor X. En el último congreso de Davos ya advertía la OMS advertía acerca de ese factor X, que es probablemente un virus que veremos aparecer. O sea, probablemente no, lo veremos aparecer. La pregunta no es si va a aparecer o no, sino cuándo. Y probablemente su origen se encontrará en el permafrost. ¿Vale? De ahí es de donde probablemente va a salir. Y esto no son especulaciones. Esto, si lo dice la Organización Mundial de la Salud, yo como mínimo le hago caso e intento tomar medidas si soy un país, ¿no? Y bueno, podría ser que no, ojalá sea que no. Hay antecedentes, tenemos el SARS, tenemos el MERS, y hemos tenido el COVID-19, obviamente tuvimos la gripe del 18 y hemos tenido otras pandemias, ¿no? Pero la posibilidad de dar con ese hallazgo es más que probable. Tengan en cuenta, no obstante, que yo lo que escribo aquí es una novela. Esto no lo podemos perder también de perspectiva. Una novela con muchos tintes reales y con muchos datos reales de cuestiones. Y luego hay esos planteamientos que Javier también está diciendo, esos cuestionamientos. Probablemente seremos casi 10.000 millones de personas en el año 2050. La pregunta que a uno se hace dentro del argumento de la novela es, ¿cabemos todos? Esa es una pregunta. Una cosa que sí sabemos es que el planeta nos lo comemos 2 veces cada año, ¿no? Es decir, consumimos sus recursos. Necesitaríamos un planeta B para poder para seguir haciendo lo mismo durante demasiado tiempo, ¿no? Y bueno, pues en esa línea es donde se va desarrollando la trama. Participan servicios secretos rusos, chinos. La trama se desarrolla en Barcelona, en Oxford, en el Instituto Jenner, que es uno de los institutos más prestigiosos de investigación biológica, y en Miami. Intervienen una compañía farmacéutica, servicios secretos de 2 países y una trama intermedia, porque hay un proyecto que podría significar ese arma definitiva, ese arma que nos volviera a llevar otra vez, ¿no?, a ese dilema de Oppenheimer entre la ciencia y la conciencia, si se puede utilizar un arma así para devastar poblaciones.
Es una reflexión que nos la llevamos siguiendo desde el siglo XVIII, es decir, del siglo XIX, cuando se produce toda la revolución, en primer lugar, política y jurídica de la Revolución Francesa, eso lleva a un descontrol por parte de las élites sociales, de la élite del poder de la población. En el momento en el que la población se descontrola, en este punto de vista, políticamente, las élites se ponen nerviosas. Asistimos automáticamente a esa revolución francesa con la revolución industrial, donde, bueno, se supone que esa revolución industrial está mejorando la calidad de vida de los ciudadanos del mundo. Pero a la vez asistimos a una multiplicación de la población en términos completamente exponenciales. Malthus, es uno de los economistas clásicos, ya decía, dice, no podemos asistir, tiene que ocurrir algo para que la población muera. Lo que ocurre es que la población no ha muerto, sino que se ha seguido expandiendo de una manera muy considerable a lo largo de los últimos 2 siglos. Hay quien llama, y dentro de esta distopía de novela y de ficción, que muy acertadamente tú has encontrado, Miguel Ángel, hay quien plantea el hecho de que también las pandemias han sido liberadas para esquilmar población, sobra población. Sin embargo, África fue uno de los continentes donde menos efecto tuvo la pandemia, curiosamente. Ojo, en la India tuvo un efecto grande, pero que en términos porcentuales fueron mínimos. ¿Por qué? Porque son 3.000 millones, 2.000 millones de población los habitantes de la India. Esto podría llevarnos a otra reflexión. También es cierto que todo el panorama geopolítico, geoindustrial, geoeconómico internacional en los últimos 30 años, desde la caída del muro de Berlín, ha cambiado considerablemente. Tú marcabas, hacías también un marcaje acertado desde mi punto de vista, que China ha procedido a un colonialismo económico del mundo. O sea, total, tú marcabas que seas el dato de que China es la dueña del 30% de la deuda de la pública americana, pero es que en España, bueno, es que en España la llegada de la población china a partir del 2008 fue consecuencia de la compra masiva de deuda pública española por parte del gobierno chino, donde pues el gobierno de aquel momento asiste a, en vez de una intervención europea, una intervención de nuestra economía por parte del gobierno chino a cambio de una flexibilización, de una relajación de la llegada de ciudadanos chinos y también del pago de tributos por parte de ciudadanos y de las empresas de titularidad china. Por lo cual vemos cómo las ramificaciones van llegando. Pero volvemos a lo mismo. Me vuelvo a hacer esa primera pregunta. No creo, o desde mi punto de vista, nunca me he planteado el hecho de que China liberara abiertamente el virus, salvo, bueno, dentro de un pensamiento de ficción, puesto que al final acaba influyendo en sus propios intereses de manera contradictoria. No, eso está clarísimo. El COVID-19 está más que identificado, secuenciado, se conoce digamos, el origen. Probablemente, bueno, pues fue un contagio desafortunado, como ya decía, como en el 2003, en el 2008, como el SARS, el MERS y como los que hemos tenido anteriormente, ¿no? Aquí en eso no hay duda. Lo que sí se puede plantear la duda es de si se podría utilizar ese tipo de armas biológicas, que es algo que, como decíamos antes, no sería tampoco nada nuevo, ¿no? Es decir, que ya lo hemos intentado a lo largo de hecho, en la guerra franco-prusiana en 1870 ya se practica guerra biológica. Se echan piojos con peste bubónica sobre la población y se hacen este tipo de experimentos. El dilema que plantea la novela es si una sociedad o una potencia mundial, que por eso es por donde camina la trama, consigue controlar, manejar, podríamos decir así, un virus de alta letalidad y de alta mortalidad y lo consigue controlar para liberarlo y recogerlo a demanda, ¿vale? Estaríamos pues, prácticamente en la misma situación que con el invento de Oppenheimer, ¿no? Es decir, que estaríamos en un arma de destrucción masiva que podría ser utilizada por ejemplo. Claro, que podría ser no bélica o digamos, sería ese concepto de guerra híbrida. Desde el punto de vista del mar sería el ideal, porque funcionaría como una bomba H, es decir, se podrían eliminar poblaciones
sin dañar sus estructuras y sin dañar la infraestructura, ¿no? Es decir, que sería, digamos, sería la potencialidad. Ese es el dilema, ese es el reto y esa es la posibilidad. Ojalá no ocurra nunca, pero ya veremos. Bueno, yo quisiera también saludar a los miembros del Club Lectura Sevilla, del Club Mapea, algún alumnado, miembro del alumnado, y así como también del aula de la experiencia de la Universidad de Sevilla, que bueno, su director no ha podido estar aquí esta tarde de nosotros, pero que bueno, te manda grande saludos. Creo, fíjense que plantear distopías nos puede llamar también, puede ser la ficción. Pero creo que el beneficio de una distopía es que nos lleva a la reflexión. Yo también, algo que me planteaba, que o sea, no me había planteado hasta que leí la novela, es decir, ojo, en el gobierno de los Estados Unidos estaba Trump en el año 2020, con unas consecuencias durante su mandato que fueron nefastas. Yo que personalmente tengo una vinculación con México muy grande, y que bueno, la novela nace de esas minas de Chihuahua, me planteaba el hecho de decir, ojo, el hecho de que, y lo concateno también con las reflexiones económicas anteriores, el hecho de que ahora Trump vuelva al gobierno podría llevarnos a una nueva distopía que se acabe transformando en realidad. Ojo. Pues hombre, nos va a llevar a incertidumbre. Pero, en fin, y perdona Miguel Ángel, que te corte. Sí. Encima lo hago coincidir con el hecho de que esta semana el abuelito de los Estados Unidos le ha dicho a Zelensky que le pegue un tiro a Rusia. Oye, eso... La escalada va en bueno, eso es bueno. Como tú bien dices, este señor pues es quien es, Donald Trump, y ya está, y Putin es Putin, y cada uno es quien es, ¿no? Lo que no podemos, a ver, el riesgo, la incertidumbre, no solamente ya por Trump, ¿no? Porque no es hoy el debate sobre Trump, que de hecho además no aparece en la novela y no está implicado, sino el ascenso de los populismos y de los extremismos, ¿no? Esto sí me parece que puede introducir cuestiones de incertidumbre que pueden ser importantes y que están relacionadas con el derecho y con la economía, ¿no? Con el tema de los... ¿Qué es un populismo? Bueno, eso sería para una clase. Eso nos daría... Para una clase de sociología. Bueno, sociología, economía, jurídico, o sea, es que analizar el populismo, si me permite, para meterme donde no me llaman, es analizar un concepto muy a multibandas que nos puede llevar ahora a una discusión eterna sin fin. Digamos, y la descripción que ha hecho de los riesgos y los retos a los que nos enfrentamos. De hecho, el INCIBE en España está muy preocupado y está lanzando alertas casi todos los días y avisando sobre la vulneración de datos. Y hay que tener en cuenta que dependiendo de qué nivel de datos estemos vulnerando, estaríamos vulnerando derechos fundamentales que están recogidos también en la Constitución, ¿no? Ese es un grandísimo riesgo, sobre todo los datos de salud también. Por supuesto, acaba de salir, como seguramente usted bien sabe, la nueva regulación europea sobre la inteligencia artificial, y uno de los principales problemas que ahí se abordan son precisamente la captura de datos biométricos. ¿Qué son los datos biométricos exactamente y cuáles pueden estar en peligro en un momento determinado? Pero aquí también decíamos, estábamos en la grabación del podcast para la radio hace un rato, que estamos en un contexto global, como usted bien sabe, con reglas que no son iguales para todo el mundo. No hay una homogeneización, no puede haberla. Cuando nosotros hablamos de derecho comparado, estamos hablando de un derecho comparado que se refiere al ámbito y al marco en el que nos movemos. Pero yo no puedo comparar el Código Penal español, sí lo puedo comparar con el francés, con el italiano y con el alemán, pero no lo puedo comparar con el chino. Y no lo puedo comparar con el de Sierra Leona, ni lo puedo comparar con el de Pakistán. ¿Vale? Porque entre otras cosas son mundos y culturas que no tienen nada que ver con nosotros. Y ahí decíamos también, esa es una reflexión que también hacía yo al principio, Occidente, y entiendo por Occidente Europa, Estados Unidos, Japón, Canadá, digámoslo más o menos en este modelo, los ciudadanos de Occidente y los que vivimos en Occidente nos creemos que somos lo más grande del mundo. Somos una parte muy minoritaria. De hecho, hoy actualmente somos aproximadamente el 20%. El otro 80% que vive en el mundo ni piensa como nosotros,
la mayoría ni son demócratas, ni respetan los derechos humanos como nosotros, ni tienen nuestras reglas, ni nuestras leyes, ni tienen por qué respetarlas, piensan ellos. Entonces, esto es un problema de dimensión global que en parte se plantea aquí, pero que en parte, que usted lo está mencionando de una forma mucho más, digamos, formal, la Unión Europea ya se puede poner las pilas acerca de, sobre todo de este tema de seguridad de la información, porque sí que es un problema. Le agradezco mucho su intervención. Sí, hemos aprendido muchísimas cosas. Muchísimas. Hemos aprendido, por ejemplo, lo que es un confinamiento, por ejemplo, que es un confinamiento. Que yo al menos a mis 60 años no sabía lo que era, que voy a cumplir dentro de poco, pues no sabía lo que era un confinamiento. No, pero más allá un poco digamos, del experimento que supuso para todos nosotros, ¿no? Socialmente, el afrontar una pandemia de dimensiones globales, ¿no? Porque sí que habíamos, vuelvo a insistir, habíamos tenido ya los casos del SARS, del MERS, 2003, 2008, incluso un conato de ébola, ¿no? Que no tuvo ninguna repercusión en España, pero un impacto de este tamaño que nos llega. Yo me llegué a plantear, antes Casilda, que estuvo en el podcast de la radio, decía, era sorprendente venir a las clases y ver el distanciamiento, las X en las sillas, las mascarillas, y eso sí que va transformando un poco, todavía se me ponen los pelos de punta cuando yo empecé a ver los partidos de fútbol que se empezaron a jugar con los estadios completamente vacíos. Y yo pensaba, es que a mí así el fútbol no me gusta. Y claro, me faltaba toda la emoción. Pero lo que realmente me daba miedo fue pensar que el mundo a partir de entonces iba a ser así. O sea, que ya no nos íbamos a dar abrazos ni la mano, ni iba a haber salas llenas, ni estadios llenos. Eso sí que me producía pánico. Porque yo pensaba, a mí no me gustaría vivir en un mundo así. No estoy hablando de sentimientos de autolesión ni nada, pero que no me fuera a suicidar. Pero yo no quiero vivir en un mundo así. No sé bueno, en cuanto a la investigación, a ver, el libro no es un libro, es una novela, como ya he dicho, no es hay 2 o 3 referencias al inicio del COVID-19 y del virus, pero no estoy ahí dando la matraca con el virus porque rápidamente, ¿sabes? Al principio creo que en las primeras 20 páginas se hace en un párrafo así una referencia a cómo se modifica, hay una modificación especulativa del virus para que luego pueda haber un arma biológica, y ya está, ya no se habla más de virus en toda la novela. Ya se coge una trama, una dirección, vuelvo a insistir, que yo no he escrito un ensayo, ¿vale? Un ensayo sobre lo que es una pandemia, ni sobre otras hipótesis, que estamos en el ámbito de la ficción, pero con componentes muy fuertes reales. La novela empieza en Chihuahua, que como todos ustedes saben probablemente es el estado mayor, el mayor estado de México en extensión. Allí hay una localidad que se llama Naica y hay una cueva espectacular que se llama la Cueva de los Cristales. Los cristales son como este, solo que aquellos pesan 5.000 kilos. ¿Vale? Entonces, y las muestras que doy con el libro. Entonces, esa cueva se descubrió en el año 2000, estaba subterránea, es una cueva que tiene más de medio millón de años, que por tanto podría aportar en el relato situaciones idénticas digamos, a lo que está ocurriendo con la corteza del permafrost, y allí algunas personas del Instituto Jenner localizan una cepa viral y a partir de ahí se desarrolla la trama. Y es un poco cómo va avanzando hasta el final. Da un salto de ese año 2008, son 2 capítulos que duran nada, porque ocurre algo muy importante en esos 2 primeros capítulos, y da un salto a diciembre del 19. Y acaba la novela justo antes de que empiece a ponerse fea la cosa de la pandemia. O sea, no estamos en tiempo de pandemia en la novela. Va de diciembre del 19 a febrero del 20. Justo cuando se van a empezar empieza en Italia, ¿no? Primero a ponerse la cosa ya súper fea y el 14 de marzo nos confinan en España. Pero eso no está en la novela. Estamos antes. Porque justo antes, en esos 3 meses, que es desde que se producen los contagios de Wuhan hasta que se secuencia el virus y empezamos a tener los problemas, pues ahí es donde está, en esa trama es donde está. Bueno, pues querido Miguel Ángel, Daniel,
asistentes al acto, como vicedecano, te transmito nuestra satisfacción porque bueno, pues hayamos realizado, llevado a cabo el acto, siempre un acto literario que implique connotaciones jurídicas y económicas, pues siempre es un placer. Creo que la reflexión debe estar presente en todos los ámbitos de la sociedad, especialmente en el universitario, y bueno, pues en esta casa vais a tener cabida siempre para actos de este tipo en el que, bueno, pues de manera poliédrica podamos dar distintos puntos de vista sobre la cuestión que en este caso es la presentación de tu libro y esas distopías que nos han llevado a la reflexión. Muchísimas gracias y, bueno, pues te deseamos, utilizo el majestático porque como corresponde en un vicedecanato de Relaciones Institucionales, te deseamos la mejor de las suertes en esta edición, en tu futuro literario y en esta casa. Muchísimas gracias.